el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje está escrito en el libro de Filipenses, en su capítulo 2, versículos 6 al 9. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra la humillación y exaltación de Jesús en su máxima esencia. La cruz es un paradigma, es un ejemplo y modelo. Y esta cruz es lo que define el mensaje en el día de hoy. Sin ese madero en el cual murió Jesús, estaríamos nosotros todavía en todos nuestros pecados. La cruz significó entonces vida después de la muerte. El Evangelio de Jesús crucificado es el mensaje de esta preciosa mañana, 7 de julio del año 2024. Morir en una cruz era significado de maldición para los judíos. Sin embargo, ese día en el Gólgota se había convertido en bendición no solo para aquellos judíos que siguiesen a Jesús, sino también para todos los seres humanos que acepten al Señor como su Salvador. Este es el momento de decir buenos días, que la bondad, misericordia y compasión que brotan desde esa cruz llene de esperanza todas nuestras vidas. Que sea esa sangre preciosa de Jesús derramada hace 2000 años y que ha limpiado nuestras vidas, la que sirva para purificar la vida de aquellos que todavía no han aceptado su figura y que lo llevará a la vida eterna, la vida de Dios. Esa es nuestra oración en este día. Que sea tu voluntad, Señor, la que guíe nuestros pasos y descubra los ojos y abra los oídos de todo aquel que sintonice el contenido de esta extraordinaria palabra de este día. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría dar comienzo al mensaje del día de hoy con 3 preguntas. La primera es: ¿de qué manera se produce la condena y el perdón de nuestros pecados y se anula la aparente victoria de la muerte? La segunda: ¿de qué forma y manera se producirá una reconciliación del pueblo de Israel con los gentiles? Y la tercera: ¿cómo se cumplen las promesas a los santos del Antiguo Testamento? Muchos reformados pudiesen pensar que la teología y la doctrina de la cruz comienza con el formulismo de Martín Lutero, la que sin lugar a dudas nos ofrece una maravillosa realidad de lo que debe significar la cruz para todo el cristianismo. Lutero afirma que los seres humanos somos incapaces de cumplir la ley de Dios, que no podemos ganar la justicia, que no podemos añadir o aumentar la justicia de la cruz y que toda justicia es dada por la gracia de Dios. Su análisis es certero y verdadero, pero resulta que su propuesta no es nada nuevo. Lutero lo que hace es reafirmar el punto de vista de la auténtica teología y doctrina de la cruz que muestra el apóstol Pablo en todas sus cartas. En 28 ocasiones se menciona la palabra cruz en el Nuevo Testamento. De estas, en 9 ocasiones es utilizada por Pablo. Y lo más interesante es que en cada una de ellas nos brinda una visión diferente, pero centrada en el Evangelio de Jesús crucificado, mostrando de esta forma maravillosa cómo esta victoria afirmó que Él es el Rey sobre todos los principados y potestades. A diferencia de lo que la gran mayoría de la época de Jesús creían, que por su muerte en la cruz, su cuerpo permanecería en una tumba y que su legado desaparecería con el tiempo, resultó ser todo lo contrario. La crucifixión declaraba la victoria sobre la fuerza de la maldad. La cruz, sinónimo de maldición para el pueblo judío, sería a partir de ese día sinónimo de bendición para toda la humanidad.
Es por esta bendición que en nuestra cultura a las personas les resulta fácil cargar con una cruz en su cuello o tenerla en sus casas, en las iglesias. Pero viaje en un momento al pasado y sitúese en una de las esquinas del Imperio Romano con Nerón o el despiadado emperador Domiciano pisándole los talones, y establezca usted el desafío y con aire de triunfo muestre la cruz que hoy cuelga en su cuello, o sujétela en la pared central de su casa, o en su iglesia en la Vía Apia en Roma detrás del altar. La predicación de la cruz por parte de los apóstoles era y forma un contraste que rompía las normas religiosas y morales del pueblo hebreo, que establecía que todo aquel que muriese en un madero sería maldito. La cruz fracturaba la sensibilidad establecida por las autoridades romanas para su propio pueblo de que este tipo de muerte era tan cruel que sus ciudadanos no serían sometidos a la misma. Pero este símbolo de la cruz implica una victoria, implica una liberación del pecado por parte de Dios, lo cual debe afectar también toda nuestra sensibilidad. Y el Evangelio de Jesús crucificado es necedad para el sabio que solo confía en su sabiduría. Es locura a los que se pierden, pero a todo aquel que se salva es poder de Dios. Es gloriarnos en nuestras debilidades para que el poder de Dios more en todos nosotros. El propio pueblo de Israel estaba en total desacuerdo con este tipo de muerte. Sin embargo, su odio contra Jesús era tan grande y tan infame que aún perteneciendo a su propio pueblo desearon verlo morir de la manera como murió en el madero de la maldición. Para de esta manera inquirir que sería imposible que alguien que muriese en un madero fuera el Mesías enviado por Dios. El sumo sacerdote, todos los sacerdotes, los escribas y la élite religiosa judía de aquel tiempo entendieron que por el cargo de blasfemia no conseguirían una sentencia de muerte para Jesús por parte de Poncio Pilato. Por lo tanto, recurrieron a 3 mentiras que llevaban los cargos no a un juicio religioso, sino a un juicio político donde Roma, por lo tanto, estaba en el primer lugar. Estos acusaban de Jesús el animar a la población a no pagar el tributo al César. En segundo lugar, lo acusaron de ser un agitador rebelde en contra del Imperio Romano. Y en tercer lugar, afirmaban que Jesús trataba de atribuirse el título de rey. Por lo menos en 4 ocasiones Pilato hizo lo posible por no dictar sentencia de muerte sobre Jesús, pero al final cedió ante el chantaje de la élite del pueblo de Israel, incluyendo en este chantaje a los saduceos, que eran los principales del Sanedrín. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Hace un momento afirmé que Pilato aceptó el chantaje del pueblo judío, pero debo aclarar que la manipulación, el soborno, la amenaza velada, la presión psicológica, la intimidación y el burdo chantaje no se trata solamente de lo que otras personas puedan hacer para que usted cumpla con sus deseos. Estoy hablando de que en ocasiones nosotros mismos caemos en nuestro propio chantaje. Nos movemos en esa trampa la cual en ocasiones no tiene vuelta de regreso. De la misma manera, la iglesia de la era moderna en una gran mayoría se encuentra secuestrada. Esto debido a que han limitado el mensaje de la cruz. Se han dedicado a establecer estructuras y organismos que implementan satisfacción personal con mensajes que sean solo del agrado y que no lastimen a sus feligresías. Los pastores líderes han limitado, ya sea por propia decisión, ese tipo de prédicas repetitivas del significado de la cruz, o en otro lugar, en respuesta a la actitud inexpresiva y pasiva de la misma congregación. La pregunta sería, ¿por qué limita la iglesia el mensaje de la crucifixión? La respuesta que daré a la propia pregunta no será subjetiva,
es objetiva y no está basada en el razonamiento lógico, sino a lo que la palabra de Dios nos brinda. Es fácil para los predicadores hablar de perdón, de redención y de la santidad de Dios. Pero cuando se predica la doctrina de la cruz, no solo se trata de hablar de ese perdón, de esa redención y de esa santidad del Eterno. Se tiene que asociar lo anterior al mensaje del arrepentimiento y por ende exponer lo que se llama en la Biblia la ira de Dios. El arrepentimiento y la ira de Dios son estipulaciones bíblicas, las cuales en esta época muchas iglesias limitan y esconden debajo de la alfombra del altar. La razón para este tipo de decisiones es que cuando se habla de estas dos premisas, la feligresía que recibe el mensaje tendrá que entender que la sangre derramada en la cruz es algo que todos llevamos en nuestras espaldas. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Aceptar esto último es parte del arrepentimiento. Por lo tanto, si usted no se arrepiente, no podrá ser perdonado. La respuesta a las tres preguntas iniciales del mensaje, eso es lo que finaliza el mensaje del día de hoy. La cruz y la muerte de Jesús es la respuesta. Solo de esta manera se logra el perdón de los pecados, la reconciliación del pueblo de Israel y los gentiles, y las promesas a Abraham en el Antiguo Testamento. Las cartas de Romanos, Gálatas y Segunda de Corintios nos muestran la fidelidad de Dios con su pacto, las promesas cumplidas, la liberación de la creación y la nueva criatura. Todo es basado en la cruz y la muerte de Cristo. Hace 2000 años, Dios produjo la sentencia final sobre el pecado, revelando de esta manera su extraordinario amor a todos los seres humanos. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname
nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú.